el cine para mí tiene que ver con el asombro, ¿no? Con el asombro frente al mundo, pero no con el asombro frente a cosas que ya son de por sí asombrosas o extraordinarias, ¿no? Sino el asombro frente a cosas que normalmente pasan desapercibidas, ¿no? Sobre pequeños gestos o pequeñas situaciones de la vida cotidiana que normalmente pues, no llaman la atención o no forman parte de las películas o son simplemente escenas de transición en las películas, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una película que me parece fundamental, una de las mejores películas de la historia del cine, que es Dest, de Chantal Akerman, que además bueno, tiene bastante influencia en A Foreign Song. Es una película que se basa en el caminar, ¿no? De mucha gente. Durante la caída del comunismo se filmó en varios países de Europa del Este y bueno, ahí ves que detrás de ese pequeño gesto bueno, hay una lectura y un símbolo político, ¿no? De hacia dónde va el destino de todos esos países. Y creo que esa lectura se permite a través de esa cosa tan pequeña como caminar, ¿no? Uno tiene la sensación, yo por lo menos tengo la sensación, viendo esa película, de que esas personas no están caminando solas, ¿no? Que detrás de ellos hay como muchas generaciones de ciudadanos de esos países que están caminando con ellos. Y esa incertidumbre de, bueno, hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va el destino de los países, de esos países, y hacia dónde va el destino también de esas personas, ¿no? Yo creo que el cine, por lo menos el cine que a mí me gusta, porque tampoco voy aquí a pontificar del cine en general, hablo de mis gustos, ¿no? A mí me gusta el cine que parte de lo real, pero que intenta no ser imitativo con lo real. Es decir, que propone otra visión del mundo diferente, ¿no? Que, digamos, no ofrece imágenes que son reflejo del mundo, sino imágenes que imponen cierta distancia para que las cosas que habitualmente damos por normales, pues a ojos del cine no lo sean, ¿no? Yo creo que la poesía y el cine tienen mucho que ver, por lo menos el cine y la poesía que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que la poesía no consiste tanto en comunicar pensamientos supuestamente profundos y perfectamente elaborados de una forma elocuente, sino tiene que ver más con intentar abrir el sentido, ¿no? Dejar el sentido abierto. Jean-Luc Nancy, un filósofo, decía que el sentido de la poesía es un sentido siempre por hacerse. Y yo creo que el cine, por lo menos el cine que a mí me gusta, tiene que apelar también a eso, ¿no? A un sentido no demasiado literal o no demasiado explícito, sino a un sentido que pueda completar la gente que está viendo las películas, ¿no? Sí, A Foreign Song, bueno, es una película de no ficción que está inspirada en un poeta estadounidense que fue uno de los poetas más importantes del siglo XX, Wallace Stevens, que además era abogado, ¿no? Stevens trabajó durante 40 años en una misma compañía de seguros en Hartford, en Connecticut, que es una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, que está considerada la capital de Estados Unidos de las compañías aseguradoras, ¿no? Stevens era un poeta que yo había leído con bastante profundidad y que bueno, tuvo cierta influencia en los poemarios que publiqué, pero a mí Stevens me llamaba la atención también por otra cuestión, ¿no? Por el tipo de personaje que era. Era un poeta que empezó a publicar muy tarde, empezó a publicar con 40 años, y era alguien muy reticente a exponerse, a presentarse públicamente como artista. Entonces, me parecía interesante acercarme a la figura de un gran poeta que, sin embargo, tenía una personalidad que no responde un poco a la figura que hoy tenemos creada sobre el artista, ¿no? Que es alguien con una personalidad especial, alguien con una personalidad, en fin, extravagante o que está tocado por ciertas musas. No, él es una persona completamente corriente y que además bueno, hace gala de eso, ¿no? Y no intenta, digamos, tener esa proyección pública como artista. Es una persona con una vida corriente, ¿no? Y a mí me interesaba por ese motivo también, y creo que en su poesía, además, hay algo que tiene que ver
con el comienzo del cine, ¿no? No tanto en su poesía como en su vida. Él publicó su primer poemario en el año 1923, que fue justo el mismo año en el que Eastman Kodak lanzó al mercado la primera cámara de cine doméstico, ¿no? Para una cámara de 16 milímetros pensada para el público doméstico. Y hay una coincidencia ahí curiosa, porque esas imágenes, las imágenes que se filmaron con esas cámaras, eran imágenes que retrataban un lugar muy específico, ¿no? El suburbio americano de clase alta, que bueno, acabaría convirtiéndose digamos, en el espacio de referencia del sueño americano, ¿no? Y del modo de vida americano. Y esas imágenes, con esas primeras cámaras que solamente gente adinerada podía comprar, creo que son imágenes que reflejan una visión del mundo muy determinada, ¿no? Que es presentar el mundo como una propiedad, ¿no? El mirar equivale al tener, equivale al poseer. De hecho, en esas películas pues, siempre aparecen casas, digamos, suntuosas, ¿no? Aparecen los coches, hay como ciertos tópicos que se repiten. Y a mí en A Foreign Song parte de un verso de Wallace Stevens, una canción extranjera. Me interesaba darle la vuelta a ese tipo de películas, ¿no? Es decir, ofrecer un contracampo para ese tipo de películas y ofrecer una mirada distanciada sobre los dos espacios en los que Stevens habitó durante la mayor parte de su vida, que eran el suburbio, como digo, el suburbio residencial de clase acomodada, y las zonas financieras, en este caso de Hartford y de Nueva York, pero que en realidad son las zonas financieras pueden identificarse como las zonas financieras de cualquier ciudad del mundo, ¿no? De cualquier gran ciudad del mundo. Y son espacios que son espacios de orden, ¿no? Espacios de conformidad, yo creo, ¿no? Espacios de reproducción del dinero y de conformidad, espacios donde hay un orden social liberal conservador que se establece, ¿no? Y Stevens, a pesar de ser una de esas personas que vivía en esos espacios, su poesía tiene una mirada que cuestiona las certezas. No es una poesía, digamos, netamente política o expresamente política, pero hay una mirada sobre el mundo que cuestiona las certezas y que, por tanto, cuestiona también los espacios y la forma de vida de esos espacios, ¿no? Que son espacios pues, de seguridad y espacios pues, en los que hay una conformidad con la vida, yo creo. Stevens decía que la poesía nace de la insatisfacción, ¿no? Entonces me parecían que todas estas cuestiones eran bastante interesantes, ¿no? De llevar esa idea de extranjería a esos espacios. Y además, también la noción de extranjería me colocaba a mí como director, ¿no? Porque yo no pertenezco a ese ámbito cultural ni a ese país, no es mi idioma. Y no solamente tiene que ver con el idioma, sino también con lo que hay detrás de esos espacios, ¿no? A ver, hay algún proyecto por ahí, todavía está en fase bastante temprana, un documental que va a tener como espacios, me interesan mucho los espacios, en este caso los campos de fútbol de las divisiones más bajas del fútbol federado, de la Liga de la Costa, en Galicia. Hay campos de fútbol que están muy pegados al mar y el documental, aparte de estar filmado en estos espacios, va a tener un protagonista que es un marinero que trabaja en la flota de bajura de Portosín. Portosín es un puerto, está cerca de Santiago, a 25 minutos de Santiago, un puerto de bajura importante, es un inmigrante senegalés que los fines de semana es árbitro de fútbol en estas categorías y arbitra en estos campos. Es un documental que voy a codirigir con Luis Avilés Vaquero, con quien ya hice mi primer trabajo, Os días afogados.